Seguimos con ustedes acá en Unión Global Televisión, transmitiendo desde Estocolmo, Suecia. ¿Qué tal, amigos de Unión Global Televisión? Nuevamente junto a ustedes, y en esta ocasión un invitado que proviene desde la República Hermana del Perú. Ha tenido mucho tiempo acá en tierras nórdicas y lógicamente su actividad profesional se basa precisamente en esta latitud. Edwin Guinness, el gusto de poderte tenerte acá en Unión Global Televisión. El gusto es mío y gracias por invitarme. Bueno, ya estamos dispuestos para iniciar una buena comunicación. Así es, efectivamente. Primero coméntanos un poquito cuántos años llevas acá en este país nórdico, cómo fue esa llegada, ese encuentro de latitudes y lógicamente de saber que ahora en tierras nórdicas has tenido tu desarrollo profesional, ¿no? Sí, yo llegué aquí en el 97 y bueno, la verdad que esto fue por el amor, por el amor. Ah, mira. Sí, fue muy interesante esto, porque yo empecé estudiando medicina en la ciudad de La Paz. Y bueno, en un encuentro conocí a mi pareja y posteriormente me vine aquí a Suecia, ¿no? Y como te dije, y empecé de cero realmente, Claro, llegar aquí a Suecia, ¿no? Todo fue nuevo para mí, nueva cultura, nueva lengua. Y eso de estudiar en La Paz, Bolivia, ¿qué te llevó a estar trabajando en un país andino? Mira, lo que pasó es que en esa época el Perú tenía algunos problemas y bueno, es común la corrupción y entonces no pude, hubo muchos problemas para poder ingresar a una universidad en el Perú. Claro. Entonces tuve la opción de irme a Bolivia y por eso yo me fui, ¿no?, a La Paz. Y ahí fue donde encontraste el amor que hasta el día de hoy no solamente te ha invitado a venir a Suecia, sino has mantenido y bajo eso también el patrimonio que es importante, el patrimonio familiar y el desarrollo profesional. Pero y luego llegando acá a Suecia, ¿qué es lo que hiciste en tus primeros años? Mira, como todo inmigrante, pues no es fácil llegar a Suecia y después empezar y hacer cosas. No, lo que pasó es que no pude continuar con mis estudios de medicina. Y bueno, pero yo soy un hombre de metas, un hombre que siempre quieren seguir para adelante. Y lo que hice, bueno, dije, el idioma es lo primero. Claro. Aquí, porque el idioma, como tú sabes, es la llave para entrar a esta sociedad sueca, ¿no? Entonces estudié muchos años el idioma hasta que tuve un papel donde decía sueco como segundo idioma y de ahí pude entrar a una universidad, a la Universidad de la Cruz Roja, que en sueco es Röda Korset Högskolan, y me formé como enfermero. Y bueno, y esto me abrió la puerta para hacer muchas cosas, ¿no? Pero de inicio tú estudiaste y trabajaste, o sea, ¿no tuviste ningún otro encuentro o relación laboral? No, sí, me puse a trabajar, era como se dice, vårdbiträde, ¿no? El ayudante del auxiliar en diferentes partes. Sí, y hasta que el punto donde me puse a trabajar y me puse a estudiar. Pero siempre en el área de salud. Siempre en el área de salud, porque es la parte que siempre me ha gustado desde muy pequeño, ¿no? Claro. Y bueno, ahí estamos. ¿Y el primer choque cultural entre esa relación de nuestros países contra la Suecia? Fue muy fuerte porque tú sabes, yo venía de Lima, 8 millones de habitantes, mucha bulla, mucho movimiento. Llegué a Suecia en un invierno, todo era tranquilo, había otra sociedad, todo era más tranquilo. Entonces decía, wow, y no podía comunicarme, ¿no? Claro. Tú actualmente ahora trabajas en el área de la salud. ¿Cómo has visto precisamente con toda esta problemática del COVID, cómo lo están llevando los suecos, la relación que se ve con nuestros países? Es una situación muy problemática el tema de la salud. Nuestros países optan por ciertas decisiones que a veces no son tan compatibles con el orden que se está llevando en otros. ¿Cómo ves tú el tema de la salud acá en este país? Mira, esto llegó muy rápido. Fue el año pasado y precisamente yo también estuve en primera línea el año pasado cuando empezó todo esto. No sabíamos lo que nos enfrentábamos. No había muchas decisiones exactas de cómo íbamos a tratar a los pacientes. Fue muy difícil al principio. Pasaron muchos meses para saber cómo diagnosticar a la gente. Y bueno, ahora ya tenemos la base,
sabemos cómo nos vamos a enfrentar a esto, pero ahora ya no tenemos problemas, pero todavía ha aumentado el COVID. El problema que tenemos en nuestros países es que no tenemos una planificación y nunca los gobiernos anteriores no se han preocupado para tener un fuerte sistema de salud. En el caso del Perú, por ejemplo, la primera línea tiene muchos imperfectos y eso ha hecho que, bueno, la cantidad de enfermos ha aumentado muy rápido en el Perú, ¿no? Claro, se ve reflejado de todas maneras que esa hoja de ruta que tú dices no fue la más efectiva y lógicamente acarreando problemas de años anteriores se ve mucho más complejo. Pero acá en Suecia, pese a que al inicio hubo ciertas disposiciones o recomendaciones en muchos de los casos que se mantuvieron solo como recomendaciones, ahora está como que de un tanto invirtiéndose, hay un poco más de preocupación, llama la atención de ciertas recomendaciones que antes no lo habían y la primera línea de cualquier manera es la que ha estado afrontando mucho más la problemática del COVID, ¿no? Sí, la primera línea es muy fundamental y en Suecia pues ahora podemos decir que ya tenemos la base para enfrentarnos al COVID. Lo que queremos es que la población también tome conciencia de lo que significa esta enfermedad, ¿no? Y que tome las distancias y tome las precauciones que el gobierno sueco les dice, ¿no? Es muy importante seguir las reglas. Pero tú que has estado en primera línea, ¿cuáles son los problemas reales con los que has tenido que enfrentarte? Primero, bueno, al principio fue la falta de conocimiento de cómo vamos a enfrentar a esta pandemia, ¿no? A esta pandemia, a esta enfermedad. Y en primera línea, pues no sabíamos mucho en cómo protegernos, por ejemplo, ¿no? Entonces nos contagiamos también, los colegas se contagiaban y todo eso. Ahora, yo creo que ahora ya tenemos el conocimiento, no creo que estamos preparados, como se dice. Ahora, conocemos de que tú tienes una empresa que brinda servicios precisamente en el sistema de salud. Es un tema complejo porque tienes muchísima responsabilidad, mucho más que antes en época normal, digámosle, y ahora esas empresas realmente se constituyen en el soporte de lo que significa el cuidado de la salud en todo el estado, ¿no? Sí, las empresas privadas de salud ha sido un enorme apoyo en este tiempo de pandemia. Yo me acuerdo del año pasado porque así como se infectaron nuestros compañeros, enfermeros, médicos, entonces las empresas privadas pudieron ayudar con su personal. Eso es muy importante. Y yo pienso que ahora que en estos últimos tiempos ha vuelto a aumentar el número de casos, bueno, ya tenemos las empresas que nos están brindando ayuda por una parte. Y me parece excelente que haya empresas privadas que puedan ayudar al sector público, ¿no? Claro, y esa experiencia de todas maneras, ¿crees tú que se podría exportar a otros países, inspirar o por lo menos sugerir de cómo se ha llevado acá la problemática para poder aplicar en alguna otra latitud? Claro, eso se puede llevar a otras partes, se puede llevar al Perú. El conocimiento que tenemos sobre las empresas privadas, cómo hemos podido ayudar cuando el Estado no necesita ayuda, ahí está la empresa privada para apoyar. Yo creo que se puede ayudar y se puede llevar esto. ¿En qué áreas, por ejemplo? En lo de salud, en lo que es, por ejemplo, en los geriátricos. Nosotros tenemos aquí en Suecia un nivel muy alto en lo que es el cuidado de los ancianos. Eso se puede llevar al Perú, por ejemplo, a estructurar como el cuidado de la gente mayor, ¿no? Como qué tipo de profesiones necesitamos, llevar poco a poco mejorar la calidad de vida del anciano. Yo creo que eso podemos exportar. Ahora, eso, por ejemplo, es un tanto discutido en el mundo, porque la asistencia que durante muchos años se dio acá obedece a un sistema de bienestar social creado por una socialdemocracia que tiene una corriente u orientación ideológica que muchas las veces no contempla la parte privada en otros lugares. Aquí se lo ha considerado como un soporte dentro del estado de bienestar. ¿Se aplica esa realidad, esa combinación público-privada? ¿Si funciona? ¿Se podría aplicar en otros lados? Sí se puede aplicar.
Yo pienso que sí se podría aplicar. Hay que ver las condiciones que se dan y sí se puede. Yo estoy convencido que se puede aplicar. O sea, no solamente garantizar el trabajo que se vaya cumpliendo, sino también un excedente que vaya perteneciendo al Estado como tal y esos dividendos puedan seguir aplicándose en el mismo soporte, o sea, que sea autosustentable para las dos partes. Claro, eso es importante, que tanto la parte pública como la privada puedan tener el mismo desarrollo y en las mismas condiciones. Yo creo que eso es importante. Que ninguna de las dos partes resulte aventajada, digamos, no solamente en términos económicos, sino una relación de sostén, que las dos vayan a la par. Claro, eso es muy importante. Tanto el sector público como el privado tienen que trabajar de la mano. Si no, y como tú dices, no tiene que uno ganar ni el otro perder. Tiene que ser una equidad, ¿no?, entre ambos. Se podría dar. Y eso, has visto que en el momento funciona acá en este país. Funciona, en este país funciona, en Suecia. Y eso se puede aplicar. Hay que, como te digo, las dos partes se sientan, conversan y llegan a un punto de acuerdo, ¿no? Edwin Guinness conversando en este día precisamente temas de salud, que es el área donde se desarrolla, y lógicamente el interés de nosotros de conocer a un hermano latinoamericano que se ha desarrollado en esta parte nórdica y que nos cuenta su experiencia, y también de conocer de cómo nace ese interés de poder participar políticamente en el pueblo que te vio nacer, en la región que te vio nacer, en el país que te vio nacer. Mira, yo he conversado con muchos compatriotas que viven en el extranjero, porque estas elecciones son para los peruanos en el extranjero. Nosotros voy a explicar rápidamente que nosotros tenemos 2 curules en el Congreso solamente para representar a los peruanos en el exterior. Entonces, yo he tenido mucha comunicación con mis compatriotas y siempre me han dicho sus problemáticas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la relación con el consulado, ¿no?, y los otros problemas que ellos tienen? Entonces yo dije, bueno, como yo tengo esa vocación de servicio, porque siempre lo he tenido, dije, bueno, yo quisiera ayudar a mi gente, ¿no?, a los peruanos que viven afuera, pero no tenía la oportunidad. Hasta que yo ingresé a un partido, el Partido Morado, en Perú, y un día me preguntaron, bueno, tú tienes experiencia política en Suecia, ¿podés, por favor, no sé, si te interesa ser parte de la política peruana? Yo dije, sí, ¿por qué no? Esta es la única oportunidad que tengo para ayudar a mi gente que vive en el exterior. Pero es un poco atípico el hecho de que tú estés participando, porque regularmente sucede de que cuando hay esta posibilidad de elegir representantes de los que no viven en su tierra sino en el exterior, son ubicados dentro de las regiones donde más cantidad de población tienen. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, Ecuador tiene ecuatorianos en España, en Italia y en lugares donde masivamente, y de ahí eligen precisamente los candidatos porque son regiones donde existen mayor cantidad de población. En Suecia no hay muchos peruanos, no hay muchos ecuatorianos. ¿Cómo es eso de que tomaron en consideración la postura tuya ahora para poder candidatizarte? Mira, el Partido Morado es un partido abierto para todos sus militantes. Aquí no te eligen yo creo que tú seas el candidato, no. Nosotros fuimos a unas elecciones internas, donde fueron abiertas, fuimos 2 listas y fuimos y la gente votó. Entonces, las primarias. Las primarias. Yeah. Fue el único partido que hizo las primarias reales en el Perú, porque teníamos candidatos, inclusive el candidato a la presidencia, Julio Guzmán, también entró a las primarias y damos 3 listas. Yeah. Bueno, y él salió escogido. Y así fue. Yo me postulé y como las puertas están abiertas, pues ahí estoy, ¿no? Ahí estamos. Fue una elección de todas maneras transparente, democrática, dentro del orden de los partidos que debería mantenerse en varios lugares de esa forma y no elegir a dedo, ¿no? Sí, eso es muy importante por la democracia. Yo creo que, y la transparencia, ¿no? Un partido que va a unas primarias ya te dice mucho, ¿no? Te dice que es transparente, pues, y eso me gusta, ¿no? Me gusta que sea así. Transparencia y democracia son 2 palabras muy importantes para mí. Ahora, yéndonos al tema que ahora topas tú, el tema de la corrupción, la pandemia de la corrupción
que es paralelo a la pandemia que estamos viviendo, se ha ido incrementando en muchos de los países nuestros, ¿no? Creo que es el talón de Aquiles donde todo mundo tropieza. Llegando tú a ser parlamentario, ¿cuáles son las leyes que podrían ayudar precisamente a frenar esa parte que entorpece el desarrollo de los países, desestabiliza las instituciones del Estado, no crea confianza? Pero acá vemos que es otra realidad de cualquier manera y eso sí puede de alguna forma poder correlacionar con la gestión que tú puedes realizar ahí. ¿Cuáles serían las principales propuestas en temas de corrupción, que es lo que está viviendo ahora? Mira, en lo que es corrupción, como hay dos cosas. Hay uno de corto plazo y uno de largo plazo. El de largo plazo es la educación. La educación yo creo que es muy importante. Las currículas de los niños deben cambiar. El niño peruano, cuando salga de su colegio, debe saber qué es corrupción, quiénes fueron los corruptos presidentes que nos han dejado mal de muchos años. Eso es muy importante. Tal vez más adelante, ya cuando uno sale del colegio, dice, bueno, yo no quiero ser como un Alberto Fujimori, no quiero ser un Alan García, ¿no? Entonces ya se crea una conciencia, ¿no? Una conciencia. Y ahora en el corto plazo pues hay que trabajar directamente en tener transparencia en el Poder Judicial y en otros poderes del Estado. Porque lamentablemente en Perú ahora tenemos el problema de corrupción que ha estado enquistado de muchos años y no se va a poder cambiar de la noche a la mañana, sino que vamos a tener que buscar transparencia en elegir a nuestros jueces, transparencia en elegir a nuestros fiscales, que no tengan actos de corrupción antes. Eso es lo que tenemos que hacerlo ya de corto plazo, cada vez que ellos postulen para un cargo público. Pero en este momento, ¿quiénes eligen las autoridades de las funciones del Estado, de las instituciones del Estado? Bueno, hay a los congresistas, hay una parte, ¿no?, que nosotros ponemos a la gente ahí. Entonces, también, por esto es muy importante que la gente que vote sepa por quién votar, porque somos nosotros que después vamos a elegir nuestras autoridades también dentro del sistema del Estado. Por eso es muy importante que la gente sepa qué político o qué candidato no es apto para dirigir un país, para legislar un país. Eso también es muy importante. Claro, bueno, hay algunos temas dentro de la agenda que está proponiendo Edwin, candidato parlamentario por el Partido Morado en estas elecciones que va a haber de Perú. ¿Cuál es el otro tema que vas a desarrollar en el caso de ser parlamentario en Perú? Mira, yo me enfoco mucho en los problemas que tienen los compatriotas en el extranjero. Por ejemplo, yo he escuchado muchos peruanos que me dicen, mira Edwin, yo para hacer mis trámites consulares tengo que viajar 2-3 horas de un lugar a otro porque no tengo un consulado cerca. Y aparte yo pierdo también mis honorarios porque es día de semana. ¿Qué es lo que yo quiero, Edwin? Quiero que me resuelvas ese problema. Por ejemplo, tengo una propuesta que es la modernización de las gestiones y servicios consulares. Eso significa que yo propongo la digitalización de los servicios consulares. Ahora todo el mundo me pregunta, ¿pero cómo lo vas a hacer? Vamos a tener un grupo de trabajo que hable con las autoridades pertinentes para simplificar primero toda esta burocracia y cuando ya sabemos simplificar los papeles, vamos a hacer un software. Y ese software va a entrar para que un peruano en su casa, aquí en Suecia, lo haga digital y no tengan que estar perdiendo el tiempo de ir al consulado. Ese es un tema. El otro tema muy importante es el fortalecimiento de los consejos de consulta. Los consejos de consulta es la expresión de la gente en cada jurisdicción. Eso quiere decir que ellos son los que coordinan entre el consulado, la sociedad peruana, civil peruana y algunas instituciones, ¿no?, culturales. Entonces, lo que queremos es que se abra en todos los consulados que hay en el mundo, para así como yo, como parlamentario, pueda saber cuál es el problema de los peruanos en el exterior. Y así además voy a poder fiscalizar si es que hay algún problema. Y bueno, esos son algunos temas. También tenemos el Fondo Social, por ejemplo, el Fondo Social Humanitario. Ahora, en estos tiempos de pandemia, hay muchos compatriotas que no tienen mucho, que han tenido problemas, tal vez económicos, pero nosotros tal vez con este Fondo Social podemos
ayudarle, no le vamos a resolver el problema de una vez, pero ayudarle a resolver algunos problemas por intermedio del Fondo Social. Pero el problema que tenemos con esto es que el presupuesto es muy bajo. ¿Cómo me lo vas a solucionar? Me han dicho mis compatriotas. Mira, nosotros mandamos remesas al Perú, mucho dinero al Perú. Claro. Y de ahí se pagan nuestros familiares pagan un impuesto. Cuando pagan un impuesto, entra al Tesoro Público, ¿no es cierto? Sí. Queremos que una partecita de ese impuesto regrese al Fondo Social y podemos aumentar y podemos ayudar a más peruanos en el exterior, ¿no es cierto? Perfecto, ahí están 3 puntos angulares que ha topado Edwin dentro de su propuesta en el momento de llegar al Parlamento peruano. La digitalización, que es importante para ahorrar no solamente tiempo y dinero, desplazamiento. Hay un servicio digital que automáticamente se crea en sistematización. La segunda parte, mayor participación. Sin participación no hay democracia. Y el fondo, lógicamente, sin haber fondo no hay gestión. Y esa es una realidad que vivimos, no solamente vive el Perú, sino en la mayoría de lugares donde se desarrollan los migrantes, en el caso latinoamericanos, en cualquier parte del mundo. Porque hay muchas ideas, pero no hay un fondo, no hay gestión, definitivamente. Bueno, Edwin, agradecerte por esta visita, desearte la mejor de las suertes. Siempre es importante, mucho más que inclusive un debate, conocer a la persona que está detrás impulsando determinadas ideas o lo que se puede transformar en leyes. Porque lógicamente para nosotros, como latinoamericanos viviendo en otro país, no ha resultado fácil. Y habiendo gente que está inserta en la sociedad y lógicamente sabe cómo funciona esa nueva sociedad, puede llevar ideas para poder coadyuvar con nuestros países de origen. Finalmente, el saludo para todos nuestros amigos que están viendo Unión Global Televisión. Sí, a todos los peruanos que están viendo Global Televisión, quiero decirles que este 11 de abril es muy importante que emitas tu voto por un partido que siempre ha luchado contra la corrupción, por un partido que siempre piensa en que la igualdad de todos los peruanos. Este 11 de abril vota por el número 2, Edwin Ginés, para peruanos en el exterior, y por Julio Guzmán, presidente. Y quiero agradecerte de esta invitación porque realmente tú llegas a mucha gente y tu programa es a favor de la gente latinoamericana y la verdad que me siento muy agradecido que tú me hayas invitado a tu programa. No, por supuesto, y habiendo el compromiso de poder visibilizar todo lo que los hermanos latinoamericanos hacen en esta latitud y en Europa mismo, para nosotros va a ser importante de poder brindar ese espacio para todos aquellos que puedan enviar un mensaje para todos sus coterráneos. Con las cámaras de José David Belalcázar, que es ahora director de estudio, nosotros acá en Unión Global Televisión nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Unión Global Televisión, el canal de la integración.